Ella solo era la cocinera del campamento, pero el depredador más mortal del planeta durmió afuera. Entendían de protocolos, de matrices de riesgo y de estadísticas tan frías que parecían hechas de hielo comprimido, pero nada de eso amortiguó la primera bocanada de aire pesado que los recibió en Cora 7 ni el hecho elemental de que el campamento olía a metal, a polvo iónico y a raciones térmicas que jamás habían visto una sartén. La planicie estable, según los mapas orbitales, no era más que un claro que había matado menos que los alrededores, la gravedad se pegaba a los músculos como lodo vengativo y el bosque respiraba con una orquesta de rugidos que, si uno quería seguir cuerdo, debía interpretar como fondo sonoro y no como avisos. Elliot Vance, 4 brazos ocupados en parecer imperturbable, repartió órdenes mientras Creectol probaba el peso de los fusiles y Mortan Jack empujaba sensores en el suelo para leer una geología que parecía escrita a garra limpia. Tess Bridgewater montó el enlace cuántico con el tono de quien ya ha redactado demasiados informes póstumos y Vera Kowalski, a quien un malentendido burocrático había rebautizado especialista nutricional, desempacó un hornillo, una plancha y una latita abollada donde guardaba hierbas que no figuraban en ninguna guía senodietética. Aquella noche, cuando los refugios quedaron formando un círculo y el bosque decidió observar en silencio, el amanecer les devolvió un perímetro perfecto de surcos de casi 1 metro que rodeaban el campamento a exactamente 50 metros, una filigrana geométrica hecha por garras capaces de excavarles la vida de un tirón. No era el rastro de un merodeador sino el compás milimétrico de una inteligencia que mide, delimita y decide. Jack habló de masa y de zancadas, Creectol de vectores de ataque, Tess de evacuar, y Vera, removiendo algo que por primera vez olía a comida de verdad, dijo que el visitante era grande, sí, pero educado, había mantenido la distancia con el respeto de quien conoce su fuerza y su etiqueta. La segunda tarde, cuando el vapor especiado empezó a subir en remolinos y la luz cambió de ángulo, el bosque se abrió sin romper una sola hoja y salió aquello que convertía las cifras de Jack en caricatura. Una espalda que parecía sostener puentes, patas como pilotes vivos, dentición de ingeniería aplicada y un pelaje de camuflaje que se tragaba los contornos. No cargó ni gruñó, se sentó. Eligió un punto sobre el mismo círculo de la noche anterior, plegó el cuerpo con una gracia imposible para tanta masa y clavó los ojos del tamaño de platos en el fuego, en la sartén, en la mano que salaba. El resto del equipo se congeló entre el instinto de correr y el de apuntar, prisioneros de una imagen tan absurda como nítida, un depredador ápice asistiendo a una clase de cocina. Vera terminó de espesar la mezcla, probó el calor con la palma a la altura justa, sirvió para los suyos, y en silencio, preparó un plato aparte, lo llevó hasta la mitad del pasillo invisible que los separaba, lo dejó y volvió sin mirar atrás. La bestia olfateó con paciencia de químico, probó con la lengua el borde, evaluó con una calma que parecía cálculo y, al fin, comió en 3 bocados breves, sin mostrar hambre sino aprobación. Esperó. Solo cuando las luces del campamento se apagaron se disolvió de nuevo entre ramas, y al amanecer el círculo siguió allí, más nítido, con huellas profundas en ciertos puntos donde, según Jack, el animal había pasado horas quieto, aprendiendo la cadencia de una cocina y la respiración de un grupo que todavía no entendía que ya no estaba solo. Los días siguientes instauraron una liturgia insólita, sensores en flor por la mañana, rutinas de observación que fingían explicar lo inexplicable, ajustes de seguridad que acabaron incluyendo el apartado gestión de invitado grande a la cena, y un turno de hornillo que se volvió el reloj del territorio. El visitante patrullaba el límite a última hora, comprobaba accesos, olfateaba el viento con esa precisión que traduce en mapas lo que a otros solo les parece olor. Cuando el aceite chisporroteaba, tomaba asiento y seguía cada gesto de Vera con una atención que no se parecía al hambre, sino a la curiosidad profesional. A la quinta jornada un grupo de cazadores medianos, arrogantes como carros blindados, tanteó el flanco del claro. Lo que sucedió después quedó grabado en los acelerómetros de los trajes y en el miedo mudo del equipo. El guardián emergió sin disimulos, la tierra vibró con su primer rugido. Un atacante dejó de ser problema antes de que nadie pudiera describirlo y el resto comprendió que había límites que no se cruzan. No fue furia ciega, fue doctrina, bloquear entre la amenaza y el campamento, expulsar con una violencia exacta, patrullar el perímetro hasta que el silencio recuperara su textura normal. Tess dijo que les había salvado la vida,
Creectol habló de soberanía y de una reclamación territorial que ahora los incluía, y Vera, limpiando instrumentos con manos que todavía temblaban, apartó una porción más generosa que de costumbre con la naturalidad de quien paga una deuda con cubiertos y especias. La ilusión de equilibrio se quebró cuando el enlace orbital desgranó la palabra que nadie quiere oír en mundos así: complicaciones. El transporte de suministros había aterrizado de emergencia a 40 kilómetros, entero pero varado en una cartografía que los algoritmos recomendaban evitar incluso para drones. Vance desplegó la ruta como si fueran cláusulas de un contrato peligroso: 3 biomas, 5 depredadores mayores, migraciones en pico. Creectol afinó pólizas de fuego, Jack añadió curvas de actividad, Tess pidió prioridad de rescate y Vera hizo inventario de lo que podía cocinarse en marcha sin perder alma. El guardián apareció antes de tiempo, inquieto, midiendo con sus idas y venidas la tensión que corre por una manada cuando cambian las costumbres. Bloqueó el sendero con el cuerpo en un gesto inequívoco, no de amenaza sino de duda, y fue la voz de Vera, baja y segura, la que trazó un puente hecho de intención, gesto y humo. Volveremos, hay que ir a buscar a los que faltan, cuida el fuego. La mole se hizo a un lado y, cuando los refugios quedaron atrás, empezó a seguirlos como sigue la sombra a quien camina bajo un sol oblicuo, siempre a distancia, siempre presente, una escolta móvil que convertía un cruce de tierras de caza en una travesía con guía invisible. El primer ataque serio llegó al caer la tarde, cuando el olor de grasa tibia dio el pistoletazo a un paquete de 6 predadores con oficio de emboscada. Pretendían cortar el grupo en segmentos manejables, aislar y triturar, pero le salió al paso una fuerza que responde a otra gramática. 3 minutos bastaron para que los árboles recordaran lo que es un terremoto y el miedo de los de 2 piernas aprendiera otra clase de confianza: alguien los había adoptado. La zona del aterrizaje resultó peor de lo que prometían los datos: una cicatriz de 1 kilómetro de contenedores abiertos como flores metálicas y cajas vomitadas entre troncos partidos, con una tripulación atrincherada en torno a una baliza que pedía auxilio con la desesperación ordenada de los profesionales. El campamento creció de golpe, con él, el círculo de protección, porque no llegó un solo guardián, aparecieron 3 más, convocados sin canto ni radio, colocándose en un dispositivo que tenía turnos de vigilancia, intercepciones previstas y corredores despejados, un manual táctico escrito con garras y olfato. Supo entonces el equipo que llevaba semanas sosteniendo, sin saberlo, una conversación en el dialecto más antiguo, el del olfato. Vance bajó el orgullo con la misma serenidad con que ajustaba un espectrómetro y reconoció que sus teorías sobre negociación territorial y aprendizaje observado se quedaban cortas ante un hecho más simple y más profundo. Creectol, lejos de molestarle, sonrió con mandíbulas de acero y bautizó la práctica con humor castrense: guerra química por vía culinaria. Y Tess comenzó a trenzar una red de transmisión para que otras misiones pudieran replicar, adaptar, sobre todo, no morir intentando. El rescate, coordinado desde órbita, llegó a un claro que, casualidad o no, había amanecido barrido de maleza por manos que no son manos, y el piloto, curtido en todo lo que un manual prevé, tuvo que aceptar en silencio que había categorías de seguridad que no encajaban en ninguna casilla de su checklist. Hubo negociación de despedida, hubo un último servicio con lo que quedaba de hierbas en la lata de Vera, hubo un regalo vegetal cargado de precursores que, más tarde, permitiría sintetizar la mezcla exacta en laboratorio, y hubo esa tristeza densa que no necesita palabras, esa manera en que un animal social entiende que cambia la distancia sin romperse el vínculo. Subieron, miraron desde arriba la extensión del territorio que había hecho hueco a su improbable alianza y, por primera vez, intuyeron que, mientras ellos aprendían, los otros ya sabían. La nave de investigación olía a superficies esterilizadas y a preguntas, y lo que siguió fue una cascada de consecuencias que viajaron más rápido que cualquier baliza de socorro. Informes que destilaban humildad científica, sesiones donde la palabra doctrina dejó de pertenecer solo a la defensa y se acomodó en cocinas y laboratorios, presupuestos enteros reorientados hacia un departamento nuevo con nombre improbable y precisión quirúrgica, xenobiología culinaria. Y una línea de trabajo que cruzaba academias de cocina con cátedras de comportamiento social. En mundos de hielo, equipos con manos finas fermentaron hasta lograr marcadores jerárquicos que despertaban cuidado en vez de caza,
En cuevas cristalinas, los caldos de minerales solubles hicieron de salvoconducto. En archipiélagos volcánicos, compuestos sulfurosos modulados con paciencia abrieron pasillos donde antes solo había emboscadas. Vera, que no se sabía de congresos ni de ponencias, llenó auditorios con la sencillez contundente de quien explica qué temperatura hace cantar a una grasa y por qué una pizca de amargor en el momento justo cuenta una historia de pertenencia que el hipotálamo entiende mejor que nosotros. Las cifras cambiaron de signo de una década a otra. Supervivencias que treparon a alturas impensables, empresas que volvieron a mirar mundos antes tachados de suicidas, unidades de operaciones especiales que incorporaron, junto a intérpretes y sanitarios, a alguien con cuchillo de chef, narices entrenadas y un laboratorio portátil del tamaño de una mochila. No todo fue entusiasmo sin fricción, porque donde hay lenguaje también hay ética y alguien debía preguntar por el límite entre hablar y manipular. Los comités debatieron si activar una respuesta de filiación con humo era pactar o empujar, si la cortesía que habían visto en Cora 7 era hospitalidad recíproca o condicionamiento elegante. Vera, con la misma calma con que sellaba una sartén de campaña, dijo que nadie había obligado a nadie. Que había señales que existían mucho antes de que las pusieran sobre un fogón humano y que lo único nuevo era la intención de usarlas para convivir y no para dominar. Mientras tanto, los monitores en órbita mostraban al viejo guardián manteniendo despejada la explanada del primer campamento, no como quien espera tributo, sino como quien reserva una mesa para amigos a los que aún les debe una conversación pendiente. Se instituyeron becas con nombres de quienes nunca volvieron, no para enseñar a apuntar mejor, sino para enseñar a sofreír a la temperatura exacta y a reconocer en el aire la firma química de una tregua. Se escribieron manuales donde, al lado de tácticas de retirada, figuraban tablas de compuestos volátiles y tiempos de cocción según biomas. Se abrieron cursos donde un futuro explorador aprendía a calibrar antenas y a templar un caldo sin hervirlo, porque hay ejes de mundo que se mueven con herramientas que antes nadie respetaba. Y, cuando el aniversario volvió a poner sobre la mesa el número que partía la respiración, 14 equipos, 112 nombres. La voz que llenó el auditorio no fue la del académico que demostró una hipótesis, sino la de la cocinera que había ido a ganarse la vida con gente dura en rocas mineras y terminó inaugurando una gramática nueva para hablar con aquello que más temíamos. No pidió perdón por haber sido sencilla, no adornó con latín algo que cabe en una frase que cualquiera entiende: comer juntos cambia cosas. Afuera, en una galaxia que sigue encontrando maneras de ser hostil y hermosa, columnas de humo finas comenzaron a significar refugio en mundos que solo sabían decir peligro, y donde antes una zanja de garras era amenaza, ahora a veces era borde y abrazo. Nadie desmanteló escudos ni dejó de fabricar armas, pero se añadieron fogones a las listas de equipo y, en no pocos manifiestos, una lata de hierbas recibió un valor que los contables aprendieron a cuantificar porque daba algo que sus ecuaciones no recogían: tiempo vivo. Vera, que ahora firmaba contratos con sellos dorados y aún así seguía probando con el meñique si la sal estaba diciendo lo que debía, sabía que toda teoría era útil hasta que se olvidaba de la boca y de la nariz, que son los atajos más viejos al cerebro. Cuando le preguntaban por la grandeza del descubrimiento, sonreía con el pudor de quien no se deja vendar por los aplausos. Si tenía a mano una sartén caliente, prefería mostrar que contarlo: un chorrito, el punto de humo, la miga que tuesta, el perfume que abre la puerta, y ese momento exacto en que el mundo, por un segundo, decide escucharse sin dientes. El amanecer en Cora 7 nunca parecía un inicio sino un recordatorio brutal de que el planeta estaba despierto antes que ellos y que cada criatura en kilómetros a la redonda sabía que había recién llegados respirando oxígeno en su claro. El círculo de garras seguía intacto, impecable como una muralla invisible, y los sensores pitaban más por ansiedad que por hallazgos. Vance anotaba con rigor la geometría imposible de aquellas marcas, Creectol afilaba la lógica de un plan de defensa que sabía insuficiente, Tess multiplicaba canales de comunicación para que quedara constancia de su posible última jornada, y Morton Jack, con el entusiasmo febril de quien cree estar frente a una tesis inmortal, midió la profundidad de los surcos con las manos temblorosas de pura fascinación científica. Nadie podía negar que algo inteligente los había rodeado mientras dormían, algo capaz de calcular distancias con la precisión de un ingeniero y de contenerse sin dar un zarpazo. Vera,
Ajena a la histeria técnica, tostaba con calma las raciones en la sartén, rociándolas con hierbas que guardaba en bolsitas improvisadas. Cada vez que el olor de ajo deshidratado o pimentón viajaba por el aire, los demás levantaban la cabeza como si hubieran escuchado un canto de esperanza en medio de un funeral. La tensión se transformó en incredulidad al caer la tarde. Los árboles crujieron sin quebrarse y del manto verde emergió la criatura que había dejado las marcas. Más de 4 metros de músculo y estrategia envueltos en un pelaje que jugaba con la luz para volverse sombra, ojos enormes que parecían quemar datos invisibles y una mandíbula que podría masticar un blindado. No atacó. No gruñó. Caminó con una cadencia que partía la tierra en pulsos medidos, avanzó hasta el límite invisible y se sentó como un espectador frente a un escenario. El campamento entero quedó suspendido en la coreografía absurda de las reacciones. Un brazo que apuntaba un arma, otro que buscaba un refugio, dedos crispados sobre teclados de sensores, y al centro de todo, Vera removiendo una olla con un gesto tan común que resultaba revolucionario. El aire olía a comida caliente en un planeta que solo había conocido miedo, y los ojos de plato del depredador se fijaron no en los rifles, no en los cuerpos, sino en el vaivén de la cuchara de madera. Cuando los demás terminaron de tragar a medias su cena, Vera sirvió un plato extra y lo llevó hasta la mitad del pasillo invisible. Lo dejó en el suelo con la naturalidad de quien ofrece pan a un vecino y regresó sin mirar atrás. La criatura olfateó el aire, inclinó la cabeza con la solemnidad de un juez y devoró el contenido en 3 movimientos tranquilos, como quien prueba algo valioso más que como quien sacia hambre. Luego regresó a su puesto, volvió a sentarse, esperó hasta que las luces se apagaron y se perdió en el bosque con la misma fluidez con la que había llegado. Nadie durmió. Cada crujido de ramas se sentía como la respiración de un gigante invisible. A la mañana siguiente había nuevas huellas en el punto elevado al norte del claro, marcas que decían sin palabras que habían sido observados toda la noche. Jack, con el brillo maniático en los ojos, lo llamó posición alfa. Vera, limpiando su sartén con un trapo, lo resumió con una frase sencilla: había estado mirando cómo cocinaba, y le había gustado lo suficiente como para volver. La tercera jornada en Cora 7 amaneció con un silencio espeso, de esos que no nacen de la calma sino de la expectativa contenida. El círculo de garras que rodeaba el campamento seguía intacto, más marcado aún, como si la criatura hubiera repasado cada línea durante la noche para recordarles que el perímetro no era simple azar, sino una frontera pactada. Vance salió primero, 4 brazos cargando escáneres, fusil y libretas, pero lo que más pesaba era la certeza de que estaban dentro de una esfera de vigilancia diseñada por algo que pensaba en categorías que ningún manual del consorcio había previsto. Morton Jack se inclinó sobre las huellas, midió de nuevo la presión del suelo, habló con el entusiasmo desbordado de un académico frente al hallazgo de su vida y repitió que todo aquello confirmaba una inteligencia capaz de planear, calcular, sobre todo, observar con fines aún incomprensibles. Creectol mantenía la guardia con las mandíbulas tensas, y aunque no decía nada, la vibración seca de su exoesqueleto hablaba de nervios contenidos. Tess Bridgewater transmitía informes hacia la órbita con la resignación de quien ya sabía que cada palabra que redactaba podría convertirse en un epitafio oficial. Y, en medio de todo, Vera encendió su hornillo como si se tratara de un día más en cualquier campamento minero, desplegando su kit de especias clandestinas, golpeando suavemente la sartén y dejando que el aire se llenara del perfume que volvía a convertir las raciones en algo cercano a la comida de verdad. A media tarde, mientras los sensores pitaban con urgencia y Jack señalaba movimientos en la periferia, la criatura regresó. No hubo rugido de advertencia ni ataque repentino, emergió de entre los árboles con una fluidez imposible para tanta masa, y sus pasos no eran ruidos sino latidos. Se acercó hasta el mismo límite invisible, se acomodó sobre sus patas posteriores y se quedó inmóvil, clavando su mirada incandescente en el fuego, en los movimientos de Vera, en el humo que ascendía cargado de aceites y especias. El campamento entero contuvo la respiración. Nadie osó disparar ni moverse, como si todo gesto fuera capaz de romper el delicado equilibrio. La bestia no veía soldados ni científicos, veía el ritual de la comida. Esperó hasta que Vera sirvió la cena para el equipo y, sin decir nada a sus compañeros, ella apartó otra porción en un cuenco metálico, caminó despacio hasta la línea que marcaba la mitad de la distancia y dejó allí la ofrenda.
La criatura inclinó la cabeza, olfateó con paciencia de químico, probó en silencio y devoró con calma, no como depredador hambriento, sino como invitado que acepta un banquete. Después, volvió a sentarse, permaneció observando hasta que las luces del campamento se apagaron y se retiró a la espesura con la misma suavidad con la que había llegado. El cuarto amanecer trajo nuevas marcas en la tierra, huellas profundas en la loma cercana, signos inequívocos de que el depredador había pasado horas inmóvil, vigilando, como un centinela silencioso que custodiaba el círculo desde la distancia. Vance lo llamó conducta de reconocimiento, Jack lo definió como posición alfa de observación prolongada, Creectol lo anotó como patrulla territorial y Tess lo reportó como anomalía en comportamiento Apex. Pero Vera, limpiando su sartén ennegrecida con un trapo áspero, simplemente comentó que el visitante había estado esperando su turno de cena como cualquier minero tras la jornada. Esa tarde, cuando el sol caía y el hornillo empezaba a soltar vapor especiado, el bosque volvió a abrirse y el ser gigantesco apareció otra vez, puntual, expectante, paciente. No se trataba ya de un encuentro fortuito, era rutina, liturgia, un acuerdo tácito entre dos especies que jamás deberían haber compartido confianza. Y entonces ocurrió la prueba que cambiaría la percepción de todos. Una jauría de depredadores menores, enormes como vehículos blindados, irrumpió desde el flanco este del campamento. La estrategia era clara: emboscar, dividir, aislar y devorar. 6 sombras veloces, colmillos brillando como cuchillas, coordinación propia de manada. El pánico atravesó al equipo, Vance gritó órdenes, Creectol alzó el fusil, Jack soltó una exclamación fascinada y Tess empezó a transmitir un informe que podría ser su último mensaje. Pero antes de que nadie pudiera disparar, la bestia del círculo se levantó. No hubo sigilo, no hubo cortesía, el rugido que lanzó sacudió la tierra, reventó los sensores y partió el aire como un terremoto. El primer atacante fue arrancado de la línea de vida en un movimiento fulminante, los otros retrocedieron al instante, conscientes de que se habían cruzado con el dueño indiscutible de aquel territorio. La batalla no duró ni 3 minutos, suficiente para que el bosque recordara por qué esa criatura era la cúspide de su cadena trófica. Cuando los intrusos huyeron despavoridos, el guardián recorrió el perímetro con calma militar, verificó que no quedaran amenazas y volvió a su puesto junto al fuego. El campamento entero estaba paralizado. Tess susurró que los había salvado, Creectol admitió que estaban bajo la protección de un soberano territorial, Vance anotó que aquella conducta superaba cualquier hipótesis de simple depredación y Jack, delirante de emoción, afirmó que acababan de presenciar la prueba definitiva de la inteligencia social en un Apex alienígena. Vera, con las manos aún temblorosas, siguió cocinando. No era valentía ciega, era costumbre. Cuando se tiene gente esperando comida, se cocina, sin importar que el mundo se haya estremecido alrededor. Apartó una ración más abundante de lo habitual, la dejó a mitad de camino y la criatura, exhausta pero serena, la devoró en silencio, emitiendo un ronquido grave que se parecía peligrosamente a un ronroneo. Esa noche, mientras el monstruo montaba guardia a su alrededor como un perro gigantesco, los investigadores comprendieron que ya no eran simples intrusos en un mundo hostil. Habían sido adoptados, integrados en un pacto sellado no con armas ni palabras, sino con fuego, humo y especias. El día siguiente comenzó con un amanecer tan pesado que parecía que el propio planeta respiraba sobre el campamento. La neblina olía a savia ácida y a hierro oxidado, y el círculo de huellas seguía ahí, intacto, reforzado con nuevas marcas que se clavaban en la tierra como runas, advertencias y promesas al mismo tiempo. El equipo despertó con la sensación de que estaban dentro de una fortaleza invisible, una muralla trazada por garras en lugar de piedra. Vance revisó cada línea con la atención de un cirujano, sus 4 brazos ocupados en escanear, medir, registrar y ajustar protocolos que ya no servían de nada, porque ningún manual había contemplado una guardia montada por un depredador ápice. Jack no dejaba de murmurar hipótesis. Hablaba de patrones cognitivos, de conductas sociales, de un protocolo de integración espontánea que estaba escribiéndose ante sus ojos. Creectol acechaba con el arma cargada, pero su mandíbula se movía con una vibración seca que delataba un respeto reverencial, casi militar, por el animal que los protegía. Tess transmitía sin parar a la órbita,
consciente de que cada palabra que enviaba podía convertirse en material de archivo histórico. Y Vera, como si nada de eso le pesara, desplegaba sus hierbas, molía granos secos con el dorso de una cuchara, encendía el hornillo y dejaba que el humo perfumado cubriera la tensión como un velo. Cuando el aire se llenó del aroma de especias tostadas y grasa chisporroteando, el bosque volvió a abrirse. El monstruo apareció con la misma puntualidad, se acomodó en el límite invisible y fijó su mirada incandescente en cada gesto de la cocinera. Ya no era sorpresa, era rutina. El campamento entero había empezado a vivir con la certeza de que aquella sombra colosal formaba parte de su día a día. Y esa rutina fue lo que permitió que, cuando ocurrió la verdadera prueba, sobrevivieran. Porque no todos los depredadores del planeta estaban dispuestos a ceder territorio. La primera señal fue un rugido seco que vino del norte, grave y desafiante. Jack levantó la cabeza como si acabara de escuchar música, y Creectol cargó el fusil de inmediato. Luego llegaron los pasos, pesados, múltiples, coordinados. Una jauría. 8 criaturas enormes, del tamaño de lanzaderas blindadas, aparecieron de entre la maleza, ojos encendidos, colmillos brillando con saliva espesa. Avanzaban en formación de caza, rodeando, cortando ángulos, intentando quebrar la defensa humana. El equipo sintió como el estómago se hundía. Ninguno de sus protocolos estaba diseñado para resistir semejante asalto. Los rifles parecían juguetes frente a esas montañas de músculo y hueso. Tess gritó por la radio pidiendo instrucciones de evacuación que nunca llegarían a tiempo. Vance empezó a dar órdenes con la voz quebrada. Entonces el guardián se levantó. No corrió ni atacó de inmediato, rugió. Un rugido que atravesó la atmósfera como una onda sísmica, que hizo vibrar las placas metálicas del campamento y reventó 2 sensores de proximidad. La jauría se detuvo, un segundo de duda en el que la selva entera enmudeció. El siguiente instante fue violencia pura. El coloso cargó contra el primero de los intrusos y lo derribó de un zarpazo que abrió un surco en la tierra más profundo que cualquier trinchera excavada por humanos. El segundo y el tercero intentaron flanquearlo, pero el monstruo giró con una velocidad que desmentía su tamaño, y los lanzó al suelo en una explosión de huesos quebrándose. Los demás retrocedieron, gruñendo, indecisos, hasta que comprendieron que el territorio estaba marcado, defendido y prohibido. En menos de 4 minutos, la jauría se dispersó, huyendo como sombras asustadas, dejando tras de sí un silencio tan espeso que parecía sagrado. El campamento entero quedó paralizado. Nadie respiraba con normalidad. Vance bajó la mirada, consciente de que su liderazgo no había salvado a nadie, que la ciencia no había sido escudo, que su vida dependía de un ser que ni siquiera sabía pronunciar su nombre. Jack estaba eufórico, balbuceaba sobre conductas sociales, sobre defensa territorial extendida a una especie ajena, sobre la posibilidad inaudita de haber sido aceptados como miembros de la manada. Creectol, por primera vez, bajó su arma y golpeó el suelo con un gesto de respeto militar. Tess dejó de transmitir para quedarse simplemente mirando, incrédula, como si las palabras hubieran perdido sentido. Y Vera, que había visto la muerte a menos de 50 metros, que había sentido la tierra temblar con cada rugido, encendió otra vez el hornillo. Con manos que temblaban apenas, continuó cocinando. Apartó una porción más abundante de lo habitual, la llevó hasta la mitad del perímetro y la dejó allí sin decir palabra. El guardián, todavía jadeante por la batalla, caminó hasta el plato, lo olfateó, lo devoró con calma y emitió un ronquido grave que hizo vibrar el suelo como un eco de satisfacción. Esa noche, la criatura no se retiró al bosque. Se quedó junto al campamento, recostada a un lado como un perro gigantesco montando guardia. El resplandor de sus ojos iluminaba las sombras cada vez que alguien intentaba dormir. Y en ese silencio custodiado, los humanos comprendieron que ya no eran visitantes tolerados ni posibles presas, eran algo distinto, algo impensable. Habían sido adoptados por el cazador más letal de Cora 7. El quinto amanecer llegó con una claridad engañosa, de esas que parecen traer calma pero esconden grietas en cada sombra. El campamento despertó con el olor a humo leve que aún flotaba de la cena de la noche anterior, y con la certeza de que el guardián no se había marchado. Allí estaba,
acostado en el borde del perímetro, los ojos como brasas semicerradas, vigilando como un centinela que no duerme nunca. La tierra a su alrededor estaba surcada de nuevas marcas, no ya de un solo ser, sino de varios. Jack fue el primero en darse cuenta, había huellas adicionales, profundas, frescas, que se detenían exactamente en la línea invisible de 50 metros. Eran huellas de criaturas similares, del mismo tamaño o casi, pero que no habían osado cruzar la frontera. El guardián había marcado su territorio, y los otros habían obedecido. Aquello no era azar, ni coincidencia, era comunicación. Jack casi no podía hablar de la emoción, gritaba entre balbuceos sobre un proceso de socialización intraespecífica extendida, sobre conductas de transmisión de límites territoriales, mientras anotaba frenéticamente. Creectol no decía nada, pero su exoesqueleto vibraba con un ritmo grave, reconocimiento militar, respeto absoluto. Vance revisaba los datos con los 4 brazos, tratando de sostener la compostura de comandante mientras la ciencia se le deshacía entre las manos. Tess transmitía lo evidente, que el perímetro ahora no era custodiado por un solo monstruo, sino por la sombra de una manada que había aceptado su presencia como parte de la ecuación. Ibera, entretanto, encendió el hornillo, añadió aceite, lanzó trozos de ración endurecida sobre la plancha y dejó que el aire volviera a llenarse de ese aroma que parecía más poderoso que cualquier campo de fuerza. El guardián se levantó cuando el olor se volvió intenso. Caminó hasta la frontera, dio un rugido bajo que se propagó por la selva como una orden, y en cuestión de segundos, las sombras que acechaban más allá se retiraron. Luego, se sentó como cada noche, inmóvil, con la cabeza ladeada hacia la sartén. Vera apartó la ración acostumbrada, pero esta vez añadió un toque más fuerte de hierbas, como si intuyera que era necesario elevar la ofrenda. El guardián olfateó, probó y devoró. Después, contra todo pronóstico, no se limitó a regresar a su puesto. Se puso en pie, recorrió todo el perímetro como si fuera un soldado inspeccionando una muralla, olfateó el suelo, golpeó los árboles con sus garras, y solo cuando estuvo seguro de que no había amenazas, regresó a su lugar frente al fuego. La escena se repitió al anochecer, pero con una variante inquietante. Antes de que Vera pudiera terminar de preparar la comida, el guardián salió del bosque llevando en su boca un manojo de plantas arrancadas con raíces y todo. Las depositó frente al campamento con un cuidado extraño, como si fueran un regalo. Jack las analizó de inmediato y descubrió compuestos químicos con perfiles similares a los de las especias que Vera había agotado. El guardián no solo había entendido el proceso, lo estaba replicando, estaba trayendo ingredientes. El campamento entero quedó en silencio, atónito ante el hecho de que un depredador ápice no solo protegía a un grupo de forasteros, sino que colaboraba en su cocina. Vera tomó las plantas, las trituró con calma, las mezcló con la comida y sirvió un plato que, por primera vez, no era solo humano, era híbrido, un puente entre dos especies. El guardián devoró la ración con una lentitud casi ceremoniosa y, al terminar, dejó escapar un sonido profundo, grave, que no era rugido de amenaza ni gruñido de advertencia, sino algo cercano al ronroneo satisfecho de un animal doméstico. Aquella noche, nadie durmió realmente. No por miedo, sino porque comprendieron que lo que estaba ocurriendo escapaba a cualquier parámetro de su misión. La criatura no los veía como intrusos ni como presas, los estaba integrando. Y al hacerlo, alteraba el equilibrio de todo el ecosistema. Los depredadores menores ya no se acercaban. El bosque parecía mantener una distancia respetuosa. Y el campamento se había convertido en algo imposible, un lugar sagrado dentro del territorio más hostil de Cora 7. Vance, con voz quebrada, lo resumió en su diario: estamos siendo adoptados. Tess no encontró palabras en ninguno de sus informes. Creectol aceptó en silencio que ningún entrenamiento militar le había preparado para formar parte de una manada alienígena. Jack ya escribía teorías que cambiarían su carrera. Y Vera, limpiando la sartén con un gesto automático, pensaba solo en algo sencillo, que al día siguiente tendría que inventar otra receta, porque aquel monstruo puntual, aquel guardián que podía destrozarlos en segundos, se había acostumbrado a esperar su cena. La sexta mañana se abrió con un aire distinto, cargado de electricidad. El campamento estaba en calma aparente,
pero bajo esa superficie cada integrante sentía que algo se había movido en el equilibrio invisible que los mantenía con vida. No se trataba ya de un círculo de garras, ni de un guardián solitario observando la cocina de Vera como si se tratara de un espectáculo ritual. Ahora había más huellas, más marcas en la tierra, más surcos que hablaban de presencias múltiples. Y lo más inquietante, todas se detenían en seco en la frontera de 50 metros, como si existiera un muro invisible imposible de cruzar sin autorización. Jack, desbordado de entusiasmo, explicaba con voz temblorosa que aquello era señal de transmisión social, que el guardián había comunicado a otros depredadores la existencia de un límite, un perímetro intocable. Vance asentía con gravedad, consciente de que estaban frente a un comportamiento que ningún tratado xenobiológico había registrado jamás. Creectol recorría el campamento con el fusil preparado, pero sus ojos multifacéticos miraban al coloso con una mezcla de respeto y subordinación, como un soldado frente a un comandante indiscutible. Tess, al recibir las lecturas de los sensores, descubrió que no era un solo ser, al menos 3 gigantes más merodeaban en las inmediaciones, todos obedientes a la misma regla, todos alineados con una voluntad mayor. El guardián apareció antes de tiempo, al mediodía, cuando Vera apenas empezaba a calentar aceite en la sartén. Emergió de la espesura con un paso firme, no como un visitante, sino como un dueño que inspecciona su territorio. Caminó alrededor del campamento, olfateó el aire, arañó el suelo en varias direcciones, lanzó un rugido breve hacia la lejanía y esperó, inmóvil, hasta que las sombras de otros depredadores se retiraron obedientes. Solo entonces regresó a su posición habitual, frente al fuego, los ojos brillando de expectación. Vera lo miró de reojo, removió con calma el contenido de la olla y siguió cocinando. A su alrededor, los demás no podían decidir si aquello era un milagro, una anomalía o el preludio de algo aún más grande. Por la tarde llegó la prueba definitiva. El cielo se oscureció con el vuelo de carroñeros gigantes, aves reptilianas de alas dentadas que descendieron en círculos, atraídas por el olor de la comida y la promesa de presas fáciles. Sus chillidos perforaban los oídos, y cada sombra que cruzaba sobre el campamento parecía anunciar una lluvia de garras. Creectol alzó el arma, Vance gritó órdenes para preparar defensas improvisadas, Tess intentaba bloquear interferencias en la red de comunicación, y Jack, en lugar de temer, observaba con fascinación científica. El ataque comenzó con un descenso en picado, 3 bestias cayeron al mismo tiempo, alas desplegadas, garras abiertas como cuchillas. Entonces, el rugido del guardián partió el aire. De la espesura emergieron 2 más, corpulentos como él, respondiendo a su llamado. La escena se transformó en un choque brutal entre aire y tierra, las aves descendían en oleadas, pero cada embestida era repelida por los colosos, que desgarraban el cielo con saltos imposibles y los hacían retroceder con golpes que parecían explosiones. El campamento entero se estremecía con cada choque, los árboles crujían bajo el peso de la batalla, el suelo vibraba como un tambor de guerra. En menos de 10 minutos, la bandada se dispersó, vencida por la defensa implacable de los depredadores guardianes. El silencio que siguió fue más abrumador que los rugidos. Nadie en el campamento podía creer lo que acababan de presenciar, no era solo protección instintiva, era estrategia coordinada. Una manada de depredadores ápice había luchado no por comida ni por territorio, sino por ellos. Jack, con lágrimas en los ojos, balbuceaba que aquello era una integración de manadas sin precedentes, una alianza sellada a través de señales químicas y rituales compartidos. Vance guardó sus anotaciones y simplemente respiró hondo, aceptando que estaban en medio de una revolución científica. Tess envió un informe corto a la órbita: estamos bajo custodia. Repito, custodia. No somos prisioneros, no somos presa. Somos familia. Creectol, por primera vez, bajó el arma, inclinó la cabeza hacia los colosos y reconoció en silencio que eran aliados. Y Vera, en medio de aquel caos convertido en milagro, hizo lo único que sabía hacer: cocinar. Trituró las plantas que el guardián había traído el día anterior, las mezcló con la poca proteína que quedaba y preparó un guiso espeso que llenó el aire de aromas intensos. El guardián, acompañado ahora por 2 de sus congéneres, se sentó frente al fuego, los 3 inmóviles, con la misma expectación paciente de soldados esperando raciones después de la batalla.
Vera sirvió primero a su equipo, luego preparó platos adicionales y los llevó, uno a uno, hasta la línea invisible. Los colosos comieron con calma, en perfecto silencio, y cuando terminaron, emitieron un ronroneo grave y prolongado que hizo temblar el suelo. No era amenaza, era gratitud. Esa noche, el campamento estuvo rodeado por una guardia viviente. 4 depredadores ápice, cuerpos colosales iluminados por el resplandor de las estrellas, formaban un perímetro perfecto alrededor de los refugios. Ningún sonido de la selva se atrevió a acercarse. Ninguna sombra cruzó el límite. Y los humanos, acurrucados en sus tiendas, comprendieron que habían dejado de ser intrusos. Ahora formaban parte de una manada imposible, protegidos por criaturas que la galaxia entera había catalogado como asesinos. En sus diarios, Vance escribió una sola frase que se convertiría en leyenda: nosotros cocinamos. Ellos guardan. La 7ª jornada comenzó con un cielo pesado, cubierto por nubes rojas que parecían hervir desde dentro del planeta mismo. La humedad caía como un sudor viscoso, y cada miembro del equipo sintió al despertar que algo definitivo estaba a punto de ocurrir. Ya no había duda. El campamento no pertenecía solo a ellos. Las huellas nuevas en el perímetro mostraban que la manada entera de los colosos se había desplegado durante la noche, vigilando cada flanco, patrullando con disciplina militar. Era un cordón viviente, un muro de músculos y garras erigido en torno a los refugios y al hornillo de Vera, como si la cocina fuera un altar y ellos, sacerdotes guardianes de un fuego sagrado. Esa mañana, mientras Vera trituraba con calma los restos de hierbas y mezclaba raíces locales, el aire cambió. No era solo el olor de la comida ni el rugido ocasional de un guardián. Era un zumbido agudo, metálico, que descendía desde la atmósfera. Tess corrió hacia los monitores y confirmó lo que todos temían: la lanzadera de suministros había caído a 40 kilómetros y el equipo de rescate orbital estaba intentando localizar el campamento. Pero entre ellos y el punto de impacto se extendían 3 biomas clasificados como letal extremo. Era el mismo trayecto que Vance había estudiado en silencio durante noches enteras, sabiendo que cruzarlo equivalía a firmar una sentencia de muerte. Creectol fue la primera en romper el silencio, ajustando las armas con movimientos firmes. Explicó sin rodeos que atravesar esa ruta era un suicidio. Territorios de 5 especies depredadoras mayores, todas en temporada de caza. Jack, con la mirada desorbitada por la fascinación, murmuró que aquello era la prueba final. Si la manada realmente los había aceptado, entonces los acompañarían. Vera, sin levantar la voz, siguió cocinando. No necesitó decir nada, el olor de la comida se alzó como una bandera invisible. Y entonces, el guardián se puso en pie. Rugió una sola vez, y de la espesura emergieron 6 colosos más. 8 en total, formando un semicírculo perfecto alrededor del campamento. Era una invitación, una promesa, avanzarían juntos. El viaje comenzó al amanecer siguiente. El suelo temblaba bajo cada paso de los gigantes, y la selva entera se apartaba. Criaturas que en cualquier otro contexto habrían despedazado al equipo huían en estampida apenas sentían la vibración de los guardianes. Donde había emboscadas, se abrían pasillos; donde había trampas naturales, los colosos las destruían con un zarpazo. El equipo avanzaba en el centro de un convoy imposible, un cortejo de monstruos que habían decidido convertirse en escolta. Tess transmitía entrecortada, incapaz de describir con palabras lo que veía. Vance anotaba con frenesí, consciente de que cada línea de sus registros reescribía siglos de xenobiología. Jack reía con una euforia febril, repitiendo que estaban presenciando el nacimiento de un nuevo paradigma, la integración culinaria como protocolo de supervivencia. Creectol, por primera vez, relajó su guardia y caminó erguida, aceptando que no necesitaba disparar mientras avanzaban bajo la sombra de aquellas criaturas. Y Vera, en cada pausa, improvisaba comidas con lo poco que quedaba, como si supiera que el lazo debía alimentarse constantemente, que la magia residía en el humo, en el aceite, en las hierbas machacadas con paciencia. La lanzadera apareció 3 días después, destrozada pero aún en pie en medio de un claro ennegrecido. La tripulación había sobrevivido, atrincherada con armas al límite de la energía.
Al ver a los humanos llegar escoltados por una procesión de monstruos colosales, casi dispararon por reflejo. Fue necesario que Vera avanzara primero, sartén en mano, levantando la tapa de un guiso improvisado para que el aroma cruzara el aire y calmara los nervios. Los guardianes se sentaron alrededor del claro, formando un círculo impenetrable. Ninguna criatura del bosque se atrevió a acercarse. Esa noche, bajo un cielo estrellado y con la lanzadera ardiendo en llamas bajas, se celebró la cena más improbable de la historia galáctica: humanos, tripulantes rescatados y depredadores ápice compartiendo el mismo espacio, respirando el mismo humo de especias, escuchando el mismo crepitar del fuego. El rescate orbital llegó al amanecer siguiente. El piloto descendió su nave y no supo cómo procesar lo que veía: un campamento rodeado por gigantes alienígenas que no atacaban, sino que custodiaban. Vance intentó explicar con términos científicos: integración biocomunicativa, protocolos de aceptación, compuestos aromáticos activando receptores neuronales. Jack hablaba de un nuevo campo entero de estudio. Tess lloraba de alivio. Creectol simplemente observaba en silencio, reconociendo que aquellos monstruos habían hecho lo que ningún ejército podía. Y Vera, al empacar su hornillo ennegrecido, se limitó a encogerse de hombros y decir: «¿Les gusta la comida?». El momento de la despedida fue brutal. Los colosos rugieron bajos, un sonido que hizo vibrar el pecho de todos. El guardián principal se acercó a la nave, dejó en el suelo un manojo de plantas aromáticas arrancadas de la selva y retrocedió lentamente, los ojos fijos en Vera. Era un regalo, un recordatorio, una semilla de continuidad. La rampa se cerró, la nave ascendió, y el equipo observó desde la ventanilla cómo la manada permanecía allí, inmóvil, hasta que el cielo los devoró por completo. Meses después, el consorcio reescribió todos sus protocolos. Nació la doctrina Kowalski, que establecía que ninguna misión en un mundo hostil podría partir sin un especialista culinario entrenado en biocomunicación química. Los índices de supervivencia se dispararon. Se fundaron departamentos de xenobiología culinaria, se impartieron cursos donde los futuros exploradores aprendían tanto a calibrar sensores como a sazonar un guiso. Y Vera, que había llegado por un error administrativo, se convirtió en asesora de misiones, consultora de academias y leyenda viva. Pero lo más importante no estaba en los informes ni en los congresos. Lo más importante seguía en la superficie de Cora 7, en ese claro donde un hornillo humeaba alguna vez, y donde aún hoy, según los sensores orbitales, una manada de colosos sigue patrullando un círculo invisible de 50 metros. No por hambre, no por instinto, sino por memoria. Porque una vez, alguien cocinó para ellos. Y en ese gesto sencillo, el planeta más letal de la Confederación decidió cambiar sus reglas.